todos y bienvenidos a este nuevo vídeo sobre la Cricut Mac Press, que es la prensa térmica para personalizar tazas de la marca Cricut. Ya tenéis en mi canal de YouTube otros dos vídeos sobre la Cricut Mac Press. En uno de ellos os resuelvo las dudas o preguntas más habituales que me habéis hecho llegar sobre esta prensa de tazas de la marca Cricut, y en el otro ya tenéis paso a paso cómo hacer una personalización de una taza utilizando vuestra máquina de Silhouette, en este caso combinado con las láminas de sublimación Infusible Ink de Cricut y por supuesto utilizando la Cricut Mac Press. Si no habéis visto ese vídeo, os recomiendo que lo veáis primero porque os doy un montón de información en lo que se refiere a cómo podemos hacer los diseños que luego vamos a plasmar en las tazas, y también porque os muestro cómo hacer la puesta en marcha y la instalación de la Cricut Mac Press, ya que requiere unos pasos previos antes de empezar a utilizarla. ¿Y qué es lo que vamos a ver en este vídeo? Pues algo que os prometía en el vídeo anterior, y es cómo podemos hacer una personalización de la taza al completo, un full print, de nuevo utilizando la prensa para tazas de Cricut, y nuestra Silhouette Cameo y las láminas de sublimación de Infusible Ink. Y además os voy a dejar un archivo para los usuarios de Silhouette en formato .studio con la plantilla para personalizar las tazas de este tamaño, que corresponde al de 12 onzas. También quedaros hasta el final del vídeo porque os quiero enseñar, por un lado, un fallo que cometí cuando creé la primera taza full print, y segundo, también contaros que, como digo, eso será al final del vídeo, otra prueba que he hecho con unas láminas que son parecidas a las de Infusible Ink de Cricut, pero que en este caso las he adquirido en AliExpress. Así que vamos allá, vamos a ver cómo hacer la personalización de la taza al completo, y para eso lo primero que vamos a hacer es irnos al programa de Silhouette Studio. Lo primero que he hecho es abrir en Silhouette Studio el archivo que pongo a vuestra disposición para descargar y que encontraréis el enlace en la caja de descripción del vídeo, y corresponde a la plantilla para personalizar tazas de 12 onzas. Dentro del archivo vais a encontrar, por un lado, esta pieza que corresponde a la faja exterior de la taza, y por otro lado estas dos piezas que es la parte que corresponde a donde va a ir nuestro diseño. Podríamos haber utilizado un rectángulo normal y corriente, pero para que el borde no quede recto, pues os doy estas dos opciones con dos bordes diferentes. De esta forma, pues el diseño no se cortará directamente en una línea vertical, sino que se cortará con esta forma en la zona que llega a donde está el asa y que no se puede personalizar. Bueno, pues en este caso yo me voy a quedar con esta pieza de aquí, así que me aparto esta otra. Me traigo esta aquí y lo que voy a hacer es seleccionar ambas y darle a centrar para que me las centre tanto en la vertical como en la horizontal y que esté todo correctamente colocado. Lo siguiente sería colocar nuestro diseño dentro de la zona de borde rojo, que es donde va a ir el diseño con el que vamos a personalizar nuestra taza, y en principio yo voy a utilizar este diseño de aquí, así que de nuevo selecciono todo y le voy a dar a centrar para que esté todo en el lugar correcto. Importantísimo, si trabajáis con Infusible Ink y en general con sublimación, hay que acordarse de poner el diseño en espejo, sobre todo si tenemos textos, porque si yo solo tuviese el astronauta no pasaría nada si no me acuerdo de ponerlo en espejo, pero si no pongo en espejo el texto, luego va a quedar del revés. Así que selecciono mi diseño y le voy a dar a voltear horizontalmente y ya lo tendría listo y de la forma correcta para poder personalizar mi taza. Lo siguiente sería configurar el documento. Yo lo voy a hacer un poquito a ojo, simplemente me voy a traer el diseño a la esquina superior izquierda, donde sé que voy a colocar el material, la lámina de Infusible Ink con el que voy a personalizar mi taza. Así que lo colocamos y ya solo quedaría irnos a la ventana de enviar. En este caso lo que queremos hacer es cortar con dos configuraciones diferentes. ¿Por qué? Porque queremos cortar por un lado lo que es el diseño y este borde con una configuración que solo nos corte el papel de Infusible Ink, y por otro lado tengo que usar otra configuración para que me corte lo que sería la faja, que es cortar no solo la lámina de Infusible Ink, sino también el plástico que trae. Así que, como decía, vamos a cortar con dos configuraciones diferentes, y por ese motivo lo que he hecho es poneros lo que es el borde
de la faja en color negro, la línea de color negro, y la del diseño en color rojo, porque lo que vamos a hacer es cortar, como se conoce, por color de línea. Así que me voy a la ventana de enviar y en lugar de utilizar esta opción que aquí dice simple, lo que vamos a hacer es venirnos a donde dice línea, y aquí nos van a salir todas las líneas de los colores que tengamos en nuestro diseño. En mi caso voy a utilizar el de color negro y el de color rojo. Lo primero que voy a hacer es colocar este por encima, porque ese es el orden en el que va a empezar a cortar, así que si lo dejo tal cual, empezaría primero cortando el borde exterior y quiero que empiece cortando el diseño, así que simplemente arrastramos esta fila hacia arriba y este sería el orden que va a tomar. Tenemos que tener esto marcado, porque si no, veis que no sale marcado en rojo fuerte, con lo cual significa que no lo va a cortar. En mi caso lo tengo en ambos, y como voy a cortar con el carro 1, pues tengo marcado el hueco 1 del carro donde voy a colocar mi cuchilla automática. Ya sería poner la configuración que corresponda a cada una de estas líneas. Yo os voy a decir las configuraciones que yo utilizo, tanto para cortar solo el papel de Infusible Ink como para cortar el papel con el plástico, pero como siempre os recuerdo, tenéis que hacer prueba de corte porque puede ser que mis configuraciones no os funcionen. ¿Qué configuración voy a utilizar? Bueno, pues yo he colocado para la línea de color rojo, que es mi diseño, cuchilla al 5, presión 24 y velocidad al 3, y para la línea de color negro lo que he hecho es poner la cuchilla al 9, la presión al 29 y la velocidad en 4, y esta va a ser la configuración que yo voy a utilizar para ambos tipos de línea. Y ya lo único que nos quedaría es colocar la lámina de Infusible Ink en el tapete de corte y darle al botón de enviar. Lógicamente va a empezar cortando la parte del diseño, separará, como estoy utilizando la cuchilla automática, volverá a hacer la configuración para ponerla al 9 y seguirá cortando lo que nos quede, que es, como decía, la faja exterior. Bueno, pues ya he terminado, y muy importante, antes de que descarguéis el tapete de corte, aseguraros de que se ha cortado correctamente. Yo compruebo que se ha cortado por un lado la lámina y por otro lado la parte del plástico. Fijaros, y cuando estéis seguros de que está todo correcto, descargáis, porque si no siempre podéis volver a enviar el corte para repasarlo. En mi caso voy a descargar. Y me quedaría simplemente con la tira de la faja. Y ahora lo que vamos a hacer es el pelado. Por un lado vamos a quitar los extremos y luego toda la parte interior del diseño. Bueno, pues ya está, como veis, el diseño terminado de pelar y listo para colocarlo en la taza. Es un poco incómodo porque el rollo viene enrollado a la contra y ahora tenemos que ponerlo de este lado, así que hay que tener cuidado de colocarlo bien. Así que yo lo que hago es apoyarlo sobre la mesa, apoyar también la hoja hacia abajo y ir más o menos calculando para que quede centrado. En este caso sería un poquito más para acá. Y yo creo que va a ser más o menos por aquí. Sí, me ha quedado centrado, así que ahora
lo pegamos bien. Fijaros que hacemos el corte de la faja precisamente para que luego tengamos esta parte de transportador de plástico para que se sujete a la taza. Así que nos aseguramos de que está bien colocadito. Yo creo que está perfecto. Y ya solo nos quedaría meterlo en nuestra prensa para tazas. Bueno, pues tenemos que tener encendida nuestra Cricut Mac Press, esperar a que se ponga la luz en verde fijo, levantamos esto de aquí para que haya hueco, colocamos nuestra taza y cerramos la palanca. Y ahora simplemente tenemos que esperar a que termine. Bueno, pues una vez que pita es que ya ha terminado, así que levantamos aquí, con cuidadito de no quemarnos, cogemos del asa y vamos a dejarla reposar para que no nos quememos y ahora vemos el resultado. Bueno, pues vamos a ver si ya podemos quitarle un poquito esto, aunque siga caliente, para que lo podáis ver. Y fijaros qué maravilla, qué bonita nos ha quedado. Y qué calidad de impresión tiene. Bueno, mientras se enfría un poco más, porque todavía está caliente, quiero enseñaros un par de cosas. Ya hemos visto lo fácil que es hacer un diseño de taza completa y yo quizás aquí estoy intentando ser bastante conservadora y no llevarme el diseño muy hacia el asa, porque con la primera taza que hice, y voy a dejar esta porque me estoy quemando, lo que me ocurrió fue esto. Si os fijáis, intenté apurar más la taza hacia el asa y no cubre entero porque deja un espacio, y si os fijáis, esta parte que queda más clarita es donde no le ha dado el calor suficiente porque no se cerraba bien por este lado y por tanto pues queda de esta manera y el resultado no es tan bueno. En principio tampoco pasa nada, era la primera prueba que hice, pero por ese motivo es por el que os dejo el diseño con esta distancia tan grande para que os aseguréis que no os pase lo que me pasó a mí en esta taza. Y otra cosa que quería comentaros, aparte de bueno, pues que aquí veis que le hice este ondulado, este es el que tenéis en el archivo que os dejo, y os enseño esta otra taza porque es por un lado con este diseño de aquí, con el diseño dentado. Fijaros que sigue quedando una distancia bastante grande, quizás se podría apurar un poquito más, pero en este caso lo que quiero enseñaros de esta taza es que esta no está hecha con Infusible Ink de la marca Cricut. En este caso son unas láminas que yo compré en AliExpress, que es esta que os voy a enseñar aquí, que viene ya impresa con esta técnica de sublimación y que además ya venía con el plástico, igual que vienen las láminas de Infusible Ink. Cuando me llegó esta lámina ya me di cuenta de que había algo que no estaba bien, porque yo creo que se ve perfectamente, que se ve como granulada la impresión. No tiene nada que ver con esta, que es el sobrante que me ha quedado de la de Cricut, de la Infusible Ink de Cricut, y fijaros que en esta se ve como granulado, y ya me imaginaba que al transferirlo a la taza pues no iba a quedar el diseño tan nítido. La taza ha quedado bien, de lejos se ve muy bien, pero si os fijáis de cerca de nuevo se ve ese granulado, con lo cual no queda la definición tan buena como queda con el Infusible Ink de la marca Cricut. A lo mejor se trata de buscar pues otra lámina similar que venga mejor impresa, con mayor calidad, pero en principio, como os decía, la primera experiencia que he tenido con este tipo de láminas como Infusible Ink, pero de AliExpress, pues no ha sido demasiado buena. Así que os quería dejar ese tip por si se os ocurre también a vosotros el comprar láminas compatibles de otras marcas. También hay empresas que os hacen el servicio de impresión en papel de sublimación, pero normalmente no suele venir con el plástico protector, como era el caso de estas láminas de AliExpress y como es el caso de las láminas de Infusible Ink de Cricut. Así que os quería dar esos datos adicionales, lo que pasa cuando apuramos demasiado a lo que sería el asa de la taza y nos queda esta impresión un poco así como clarita o clareada.
Y luego, por otro lado, pues mi experiencia con otras láminas diferentes a las de Infusible Ink, pero que digamos que están pensadas para el mismo uso. La verdad es que la calidad a la hora de el estampado de la taza no tiene nada que ver. Este está completamente nítido y se ve fenomenal, y en este, sin embargo, se ve como el granulado ese que se veía en la propia impresión del papel. Pero bueno, el vídeo se trataba de que vieseis lo fácil que es hacer una taza con ese full print. Fijaros qué bien ha quedado. Así que hasta aquí estaría este vídeo, espero que os haya sido de utilidad. Estoy deseando leer vuestros comentarios sobre qué os parece la Cricut Mag Press y si os vais a animar a utilizarla. Y poco más que deciros. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle a like, y por supuesto, si todavía no te has suscrito a mi canal, suscríbete, porque vas a encontrar un montón de contenido que te va a encantar. Un saludo y nos vemos en próximos vídeos.